Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si es que queréis ver alguno de los anteriores programas y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Tania Mader, que es coach transformacional y terapeuta acuática de sonido. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Sandra Bernal, que es terapeuta de Ayurveda y practicante de PNL y más cosas que nos harás favor de comentar a mitad del programa. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues estamos bien, lo estábamos comentando, ¿no? Al super tema de hoy, que yo creo que sin lugar a dudas es una tarea pendiente del ser humano, ¿no? Yo creo que es la auténtica pandemia que estamos sufriendo y bajo esta dinámica en la que vivimos es muy complicado. Ya no solo ser feliz, sino vivir de una manera tranquila. Y estamos hablando del miedo, de los miedos. Pero Tania, ¿piensas que vivimos en la actualidad con muchos miedos? ¿Y por qué? Uy, sí, hay muchos miedos. Yo creo que estamos viviendo una época de mucho miedo. ¿Y los miedos por qué? Preguntas por qué. Yo creo que los miedos vienen de dos lugares. Un miedo viene, o sea, una categoría de miedos viene de nuestro cerebro, de nuestra imaginación, de que estamos imaginando un supuesto evento en un futuro y le damos unos colores y le damos unas vueltas y creemos que puede ser de esa forma. Y muchas veces eso puede ser negativo, de forma negativa. Y esa información también llega desde la sociedad, llega desde la televisión, sobre todo, desde la cultura, desde muchos lugares que vienen de ahí. Luego creo que hay otros miedos de que lo que hemos vivido, una experiencia que, por ejemplo, nos hemos caído de una altura y entonces ahí ya nos da miedo volver a subir una altura y ese miedo está memorizado en nuestro cuerpo. Y entonces yo creo que son dos tipos de miedos que estamos viendo aquí. Pues definitivamente, ahora vamos a hablar de los tipos de miedo y de dónde vienen, pero es que vienen por todas partes y de todos lados, ¿no? Nosotros somos así Sí. como imanes de miedos. Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Vivimos en la actualidad con muchos miedos? ¿Y por qué piensas que tenemos tantos miedos? Sí, yo creo que el miedo es la tónica de nuestro día a día en esta sociedad y en este momento que nos está tocando vivir, ¿no? Y diríamos, o se podría decir, que somos un saco de miedo realmente, porque es que con cada paso que intentamos dar en nuestro día a día, aunque sea algo mínimo, algo sencillo, ya está frenándonos el miedo. A ver, que no estoy diciendo que esté mal que tengamos miedo, porque es una reacción de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que se llama. El miedo en sí no es malo, porque el miedo en sí, cuando nos evita una situación peligrosa, pues realmente es una reacción que es normal y que debemos tener, ¿no? Pero cuando ese miedo ya se cronifica y nos impide tomar decisiones que son importantes para nuestra vida o nuestro día a día, pues obviamente ya nos está frenando, ¿no? Y en la actualidad es lo que estamos viendo, ¿no? A nuestro alrededor. La gente quiere tomar decisiones, no las toma, quiere hacer algo nuevo en su vida y no lo hace, lo pospone. Entonces, bueno. Ujú. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el miedo en este caso es como el dolor. Es necesario y ha sido necesario hasta cierto momento de evolución, ¿no? El dolor es súper necesario. ¿Por qué? Porque si no nos dolieran las cosas, si el cuerpo no nos avisara con dolores, con señales, nos podríamos morir de cualquier cosa, porque no sentimos el dolor. El miedo es igual. O sea, tiene su protagonismo, pero una cosa es tener cierto miedo en un momento dado y otra cosa es lo que nos pasa en la actualidad, y es que vivimos desde el miedo. Y así es complicadísimo vivir. Ujú. Entonces, de hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no?
Tania, ¿por qué piensas que es importante trabajar los miedos? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día? Pues los miedos, lo que pasa es que, como lo que estaba diciendo Sandra, nos impide a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cualquier cosa, o también con nuestros proyectos que queremos hacer y luego suponemos cosas, nos impide realmente a tomar unas decisiones y crecer. Yo creo que es importante porque estamos aquí para crecer y para aprender. Y lo importante es ver esos miedos y trabajarlo, transversarlos y encontrar una forma, ¿qué es lo que hay al otro lado? Porque en realidad tenemos nuestra zona de confort y nos podemos quedar en esa zona de confort. En el momento que salimos de esa zona de confort del día a día, ahí es cuando nos podemos encontrar esos miedos, ¿no? Y creo que es fundamental afrontarnos con eso, pero sabiendo que hay que transversarlo como el dolor es igual. Yo Ujú, siento un dolor y si ese dolor no lo trabajo y no lo extiendo, o sea, he sufrido un dolor de espalda recientemente y he tenido que estar trabajándolo y mirar al otro lado. Y ya pero tienes que transversarlo, si no, te quedas paralizado. ujú. Y eso es el problema. Pues sí, ¿no? No es tanto el miedo en per se, sino lo que permitimos que haga nuestra vida. Pues fija, un ejemplo, a mí cuando me proponen el programa de radio, que yo no tenía ni idea cómo hacerlo, me dio miedo hacer el programa de radio. Porque yo dije, pero si yo no en mi vida, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y dónde voy a conseguir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Vale, pues llevamos 651 programas y ha sido de las decisiones mejores que he tomado aún con miedo. Entonces, a veces el problema no es que tengamos miedo, el problema es que permitimos que el miedo controle nuestras vidas y eso es muy, muy jodido. Mm. Sandra, misma pregunta. ¿Por qué es importante trabajar los miedos? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día? Es muy importante trabajarlo por lo que comentaba antes Tania y por lo que te comenté anteriormente. Es que si realmente quieres tomar un cambio de rumbo en tu vida, ¿qué te digo yo? A nivel profesional, por ejemplo, y estás dándole a la cabeza ese run run de quiero cambiar porque esta situación, este trabajo no me satisface, no me encuentro plena, no estoy feliz aquí, esta situación no me gusta, el miedo te va a paralizar. Entonces, si te quedas en esa zona de confort y en ese estadio conocido y no sales de ahí, nunca vas a saber si el cambio que vas a dar va a ser a positivo y te va a suponer encontrar el trabajo de tu vida o la situación que sea que estés buscando cambiar y que te haga crecer y maravillarte, ¿no? Ujú. Pues es así, ¿no? De hecho, yo toco muchos temas en los talleres, pero tengo un programa especial, un taller especial sobre el miedo, porque es que es vital, vital que empecemos a trabajarlos. O sea, a ver, podemos tratar de huir de ellos, nos podemos pasar la vida huyendo de ellos, van a venir con nosotros. Y el problema es que la vida se va a encargar. O sea, tú te puedes ir donde quieras, te puedes esconder donde quieras. Se va a encargar de que los tengas que trabajar, ¿no? Y uno de los problemas reales es que nos afectan a cada paso de nuestra vida. O sea, si conocemos a alguien, si no lo conocemos, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si elegimos un producto, si elegimos el otro, siempre estamos eligiendo desde el miedo. Miedo a hacer cosas, a no hacerlas. Cuando las hacemos, no las hacemos de forma profunda. Nos quedamos en la superficie, no vayan a pasar cosas raras. O sea, es que es una locura, ¿no? Como estamos viviendo y creo que es de vital importancia empezar a trabajarlos ya de una forma más seria. No esperar que la vida nos sacuda. Empezar a prepararnos antes de que la vida nos sacuda. Porque una pregunta que me hace mucho en los talleres, que es muy interesante, Tania, ¿el miedo que sentimos tiene más que ver con la realidad o con lo que imaginamos que puede pasar? Ujú. Es mucho Yo he más fácil. leído... Uy, Ay, perdón. Tania perdón. primero y luego Sandra. Definitivamente o sea, es como lo que decía antes, si es a través de una experiencia pasada que tú tienes ahí esa memoria, entonces ahí se trabaja de una forma distinta. Pero si tú no vamos a ver un ejemplo muy claro, has tenido una relación, alguien te ha roto el corazón, ¿no? Y entonces pues ya tienes miedo a entrar en otra relación. ¿Vale? Y entonces ya tienes una base de
esa experiencia, ¿no? Pero luego, si es algo que tenemos que adelantar en nuestra vida, explorar una avenida nueva y nos da miedo, ese miedo está aquí, está definitivamente en nuestro cerebro, lo hemos creado, nuestra imaginación se hace y entonces no existe, solamente existe aquí, no existe para ti, no existe para nadie más, solamente existe en nuestro cerebro. Ujú. Pues no existe, Tania, pero nos hace mucho daño a muchos niveles. Porque claro, recordar que el cerebro no entiende las bromas, no entiende ese tipo de situaciones hipotéticas, para él son reales y está generando y está reaccionando de forma real. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tener miedo, porque estamos creando una realidad que no nos va a gustar. Sandra, ahora sí misma pregunta. ¿Tiene que ver con la realidad o más bien con lo que imaginamos? No, yo creo que es una creación mental, es un patrón heredado de años y años, que ha sido como nos hemos ido comportando y hemos ido asimilando, ¿no? de nuestros predecesores, ¿no? Y al final es algo que nos bloquea y lo tenemos ahí como si fuese, yo siempre digo que el cerebro es como un ordenador donde se van almacenando programas y esos programas, pues cuando ya no nos permiten avanzar, se supone que que están obsoletos, ¿no? Como en el ordenador y habría que reprogramarnos y actualizarnos para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, el miedo en general se dice que está muy conectado con el miedo a la muerte. Entonces, si todos los miedos que tenemos a diario están conectados con ese miedo a la muerte, pues quizás habría que empezar por reprogramar ese miedo inconsciente que tenemos a perder la vida, que realmente la muerte en sí hemos aprendido que es algo muy negativo y algo muy triste y demás, y no se nos ha enseñado a ver más allá, como que es algo más trascendente, ¿no? Como que más allá del cuerpo físico hay una vida eterna, ¿no? Ujú. Pues el 99% de los miedos, si no es que más, son creados por nosotros mismos. No son reales, son posibilidades que están en nuestra mente. El problema es que no controlamos nuestra imaginación. O sea, la dejamos a rienda suelta y claro, pues imagina lo que imagina, ¿no? Y nos mete en unos dramas psicológicos que no han llegado, que seguramente nunca van a llegar, pero que nos están haciendo sufrir de antemano. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿quién no ha tenido miedo a la oscuridad cuando era pequeño, ¿no? Y dices, ¿y la oscuridad qué te va a hacer? O sea, ¿qué nos va a hacer la oscuridad, no? Dices, la muerte. Yo en los talleres, Sandra, cuando vemos esto, ¿no? Porque es un miedo que casi todo el mundo tiene, digo, vale, ¿quién tiene miedo a la muerte de aquí? Y si somos 40 personas, 39 levanten la mano. Y yo les digo, vale, ¿y quién ha estado muerto de aquí? Como para que sepamos por qué tenemos miedo a la muerte. Si nadie ha estado muerto, ¿a qué le tenemos miedo? Claro, Por pero eso es sí. algo que hemos heredado, sí, es así. Sí, hemos heredado, hemos aprendido, nos han metido, porque obviamente controlar una sociedad con miedo es mucho más fácil que una Eso. sociedad consciente e inteligente. Entonces, claro, se ha juntado todo, ¿no? Por eso es como estamos. Ahora bien, Tania, ¿el problema en realidad tú piensas que es el miedo o el problema real es lo que permitimos que el miedo haga en nuestras vidas? Bueno, buena pregunta. Em, sí, Porque, permitimos eso. Es como, es cuando alguien te dice algo, que bien estás, que guapa, que no sé qué, y entonces tú aceptas eso. Es como, va a haber una caída económica, no sé qué, lo creo. Y entonces es una cuestión de realmente creer eso. Pero hay que mirar detrás. ¿Por qué nos está comentando esto? ¿Por qué quieren? Es lo que decías antes, nos manejan mucho más fácil cuando tenemos miedo. Y entonces hay que saber discernir. El discernimiento es lo más importante, es decir, sobre todo cuando cualquier persona, cualquier información que nos llega, lo podemos ser permeables y recibir esa información o decir,
¿por qué esto? Hay que cuestionar, hay que mirar lo que es, lo que nos está llegando, la información que nos está llegando y el por qué nos está llegando esa información y discernir, ¿yo quiero aceptar y recibir esa información? ¿O es que no, esto no es parte de mi realidad, yo elijo, es como, yo veo como una burbuja, estamos, ¿sabes? Esas personas que están en una burbuja. Si imaginemos que estamos en una burbuja, nuestra vida tiene un campo electromagnético porque es energía y el miedo en realidad es una frecuencia. Si nuestro campo electromagnético, además está demostrado que el miedo tiene un campo electromagnético mucho más pequeño que por ejemplo, el amor. Y entonces, pues ya vamos desde el amor, podemos elegimos entender esta información desde el miedo o desde el amor. Y el amor viene de una palabra muy bonita porque es coraje, tener coraje. Y es una palabra, para mí, es una palabra clave porque viene de la palabra francesa cœur, que quiere decir corazón. Entonces, cuando tenemos coraje, realmente estamos actuando o recibiendo esa información desde el corazón. Y el corazón no sabe el miedo. Entonces ahí es donde podemos discernir. Pero claro, si estamos constantemente en nuestro cerebro, estos son programas, son informaciones y tienen pues las neuronas que se van conectando, podemos cambiar esos caminos neuronales para experimentar la vida de una forma distinta y ahí podemos elegir. Pues esa es una de las buenas noticias, que los miedos los podemos trabajar, los podemos transmutar. O sea, no estamos condenados a vivir bajo el yugo de un miedo constante. Eso es importante. Sandra, misma pregunta. ¿El problema es el miedo o lo que permito que haga en mi vida? El problema es lo que permitimos que hace el miedo en nuestras vidas. Ese es el problema realmente. Y el darte cuenta de que tienes un miedo, porque el 90% de la sociedad no es consciente de que tiene miedo. Cuando hablas con alguien y te empieza a contar lo que le está ocurriendo y míralo, porque esto, porque no se puede, porque no puedo hacer esto, y le preguntas y realmente se queda ahí en esa amalgama de emociones, como decía antes Tania, que están vibrando de manera más bajita que lo que vibra el amor, pues ellos no son conscientes de que están enredados en ese miedo. Y tú les hablas de miedo y dicen, yo no tengo miedo. ¿Qué miedo? Y Porque los... lo importante es hacerse consciente, ¿no? Y empezar a desvincularnos de este personaje que somos, ¿no? Físico, que creemos ser, porque realmente detrás de este personaje está nuestro ser, verdadero ser, ¿no? Nuestra conciencia suprema, o como cada uno lo llame, ¿no? Que es realmente quien dirige toda la obra. Y el paso más importante es hacerse consciente de eso y poder llegar a transmutarlo desde ahí, porque claro, transmutarlo mentalmente es más complicado, ¿no? Sí, y ese es un paso, hacerse consciente es un paso. Ahora, hay que trabajar mucho, pero mucho, porque los miedos, lo estábamos viendo, estábamos comentando antes de empezar el programa, es que si tuviéramos un miedo a una cosa, vale, pero es que tenemos miedos a tantas cosas, tantas veces, tanto tiempo en el día, que sin darnos cuenta, nuestra vida es una consecuencia de las decisiones que tomamos desde el miedo. Yo me preguntaría, ¿cuántas decisiones tomamos desde la confianza, desde el amor? Cero patatero. O sea, todo viene desde el miedo, aunque no nos demos cuenta. Y entonces, porque a mí me dicen, Santi, entonces, ¿cómo me dices que el problema no es el miedo? No, porque si yo, por ejemplo, tengo miedo a volar, pero vuelo, pues me da igual. Si tengo miedo a coger un nuevo trabajo, pero lo cojo, pues me da igual. Si tengo miedo a empezar una relación porque me han machacado en las 3 últimas, pero la empiezo, me da igual el miedo. El problema es que permitimos que los miedos no nos dejen vivir, no tomar decisiones, no hacer las cosas, no atrevernos a dar los pasos. Ese es el verdadero problema del miedo, no el miedo. Es más, el miedo le puede dar, Tania, hasta una pizca de sal a la vida. Porque si yo me tiro del avión y tengo miedo y estoy con las emociones a flor de piel, pero yo me tiro,
pues le da encanto, ¿no? Imagínate que viviéramos una vida que no sintiéramos ni frío ni calor. Pues qué aburrido. Pero una cosa es que permitamos que el miedo esté en nuestras vidas como a un ladito y otra cosa es que permitamos que mande en nuestra vida como pasa en la realidad, ¿no, Tania? Sí, absolutamente. Has tocado en un punto interesante aquí, porque cuando vivimos, y Sandra lo ha dicho, hay que reconocerlo, hay que estar consciente. Eso es el paso primero, hay que reconocer. Es como un alcohólico. Si el alcohólico dice, no, yo no soy alcohólico, pues ahí no hay que nada que hacer, porque hay una negación. Y entonces, cuando uno está consciente de lo que le está experimentando, que reconoce, tengo miedo de eso, pero si empezamos a decir, vale, yo reconozco este miedo, pero no me permito que eso me paralice, veo a través del miedo y convierto ese miedo en otra energía que luego cuando estoy saltando del avión hay una emoción y esa, si nos pusiéramos el enfoque en lo que es al otro lado del miedo, es simplemente una barrera, es una barrera que luego si traspasamos, hay otras emociones mucho más elevadas cuando traspasamos esos miedos. Y es maravilloso la sensación de cuando uno vence un miedo o no lo vence, simplemente hace lo que le da miedo hacer, pero lo hace, la sensación es maravillosa. Porque aquí, claro, si hablamos de miedos, lo que estábamos comentando de miedo a saltar o miedo a hacer una cosa o miedo a hacer la otra, si al final, Sandra, aunque lo tengas miedo, lo haces, ¿qué más da que tengas miedo, no? Ujú. Sí, mira, yo te voy a hablar de mi caso en concreto. Antes, cuando empecé con todo este mundito en el que estoy trabajando actualmente, a mí me daba pavor hablar en público y tengo que hacerlo, no tengo más remedio que hacerlo porque trabajo también con las redes y tal. Entonces, al principio era un bloqueo absoluto. No, no lo hacía, no me atrevía, esto no es para mí, no sé qué. Hasta que llegó un momento en que dije, o lo haces, Sandra, o lo haces. No tienes otra alternativa. Y empecé a hacerlo. Da igual cómo lo hagas, es que esa es otra cosa que conecta mucho con el miedo. Primero es el miedo a dar el paso y hacerlo. Y luego está el miedo a hacerlo bien, a hacerlo mal, o no hacerlo, más bien a hacerlo perfecto, como queremos realmente hacerlo, ¿no? Y da igual cómo lo hagas, lo importante es tomar el paso y dar rienda suelta a esa energía que hay dentro que quiere salir y el miedo está bloqueándola, ¿no? Pues sí, realmente eso es lo importante. Yo en los talleres pongo muchas dinámicas porque me gusta mucho que sea vivencial, ¿no? El sentir el miedo. No solamente te lo voy a contar, quiero que lo sientas y quiero que lo puedas transmutar, ¿no? Y es impresionante, o sea, es eso, no importa cómo lo hagas. Si yo te saco a contar un chiste, que te estás muriendo de la vergüenza y eres capaz de contar un chiste porque en ese momento no te acuerdas de ninguno, da igual el que cuentes, yo te lo digo, pero cuéntalo. Y Ujú. la gente se baja más fuerte cuando se da cuenta que puede hacer las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de, Tania, cuando hablamos de los miedos, es muy importante también saber a qué le tenemos miedo, porque estamos súper confundidos. Mm. Muchas veces a mí me llega gente que supuestamente tiene miedo a conducir, ¿no? Una mujer hace como un mes y medio, pánico. De hecho, tanto le da pánico que no conduce. Y cuando la llevamos un poquito más profundo, le digo, vamos a ver, ¿tú tienes miedo a conducir? Me dice, muchísimo. De hecho, no conduzco. Digo, vale, ¿qué pasa si te dejo un coche en un sitio donde no haya más coches? Donde no haya gente, en un desierto, en una salina. Visualízalo, ¿te daría miedo? Y me dice, no. Entonces te das cuenta que no tiene miedo a conducir, tiene miedo a chocar, a no ser capaz de controlar, a atropellar a alguien, pero no tiene miedo a conducir. Esto lo digo porque muchas veces vivimos engañados respecto a qué le tenemos miedo. Y es muy importante, Tania, que realmente sepamos qué nos da miedo, ¿no, Tania? Absolutamente, absolutamente. Y muchas veces el miedo
el miedo está en superficie, se florece aquí, pero hay que mirar las raíces. ¿Qué es lo que tú has hecho con esta señora? Que te has dado cuenta de qué realmente tiene miedo, ¿no? Y muchas veces, y es como lo que decía Sandra, ¿no? Cuando el pánico a hablar en público, es a lo mejor porque pensamos que nos van a juzgar o porque somos perfeccionistas, lo queremos hacer de una forma y si no lo hacemos de esta forma, luego, y luego tantas reglas, tantas limitaciones que realmente nos imponemos a nosotros a causa del miedo. Y entonces nos quedamos en una cajita y nos salimos. Hay que abrir poco a poco esa tapa, pero hay que saber por qué esa tapa realmente no quiere abrir. ¿Qué es lo que está en el fondo de eso? Y hay que explorar eso. Y como un aventurero, ¿no? Con coraje, ¿no? De decir, vale, voy a ver, esto me está limitando, esto me está impidiendo hacer lo que yo realmente quiero hacer, pero tengo que pasar por ello y decir, voy a hacerlo. Y a veces necesitamos un poco de ayuda. Ujú. Eso A sí. veces, Tania, no. Siempre. Yo creo que siempre necesitaríamos un terapeuta, no importa que nosotros nos dediquemos a esto, acompañándonos precisamente, haciéndonos recordar muchas veces el problema que tiene el miedo. Sandra, hablemos de otro miedo que compartimos casi todo y lo hemos nombrado, el miedo a la muerte. Pero sin embargo es lo que digo. Vale, ¿miedo a qué? Si no sabes qué hay detrás. Si yo te dijera, si yo te asegurara que cuando mueres vas a un mundo mejor, ¿tendríamos el mismo miedo? Si yo te asegurara que voy a hacer que mueras sin dolor, sin ningún tipo de sufrimiento, simplemente mueres, ¿tendrías el mismo miedo, Sandra? Yo creo que no, ¿no? Obviamente no, no, yo creo que no. Es un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Y hemos mencionado. Realmente, cuando florece ese miedo a la muerte, bueno, viene también condicionado por quizás por las religiones, por todo lo que hablábamos de eh, creencias heredadas y demás, ¿no? Entonces, ese miedo realmente yo creo que está más conectado con los apegos que tenemos como seres duales y seres humanos y no seres espirituales, ¿no? Entonces, ese apego a lo material, ese apego al me tengo que deshacer de esta vida, tengo que dejar atrás, es todo un poco conectado con lo que creemos que tenemos y que poseemos y que somos, ¿no? Ujú, Entonces, el transmutar eso y desconectarse de eso ujú. es lo que produce ese pavor, ¿no? Y ese temor. De ahí que sea tan importante trabajar con los pensamientos. El otro día estaba viendo la película de 300, creo que por décima sexta vez, no me acuerdo cuántas veces la he visto, y te das cuenta cómo estas personas encaraban la muerte. O sea, les daba igual, o sea, para ellos era un honor, un orgullo morir en la batalla. O sea, déjate de tonterías de me voy a morir, me van a cortar, me voy a desangrar. Era un orgullo. Y yo me pregunto, Tania, ¿qué no es la misma muerte para uno que para el otro? Sí, pero es diferente vivirla desde con dos cojones a vivirla desde qué miedo tengo, no me quiero ir, qué vaya a pasar. Es completamente diferente una forma u otra, ¿no, Tania? Sí, y creo que Sandra lo ha tocado y porque hay en diferentes religiones y filosofías que realmente la muerte es una cosa u otra. Lo que pasa es que ya conocemos a tantas personas y sus casos de que han tenido una muerte y han vuelto. Un caso que me encanta es una señora que se llama Anita Moorjani, que murió de Ujú. cáncer y volvió, y ella lo que cuenta es todo el amor. O sea, si nosotros conociéramos, y además no es solamente ella, todas las personas que han tenido esta experiencia y han regresado, cuentan lo mismo. Y entonces, ¿por qué vamos a tener miedo a una cosa que es tan bonita? Y es realmente encontrar una forma distinta a nuestras percepciones de las cosas en la vida. Y entonces percibimos la muerte con miedo porque tenemos miedo porque se va a acabar, pero si nos está debilitando nuestra propia vida por una muerte lejana, estamos perdiendo lo que es la vida, ¿no? Pero lo que estábamos comentando, Tania, en realidad yo creo que la mayor parte de gente no tenemos miedo a la muerte. En realidad tenemos miedo a no saber qué hay después.
y al dolor, porque asociamos muerte con enfermedad, enfermedad con dolor, dolor con dependencia, y eso nos aterra. Sí. Porque si tú a 50 personas les dices, mira, hoy esta noche te vas a morir de un ataque cardíaco, no vas a sentir nada, yo creo que no sufrirían demasiado. Ahora, si te digo, vas a tener una enfermedad terminal que vas a sufrir un año, ahí sí ya te cagas. Esa es la realidad. Entonces, venimos a lo mismo de saber a qué tenemos miedo. ¿Tenemos miedo a morir? No. Tengo miedo a sufrir mientras que muero, ¿no? Y entonces tendríamos que ver qué nos causa ese miedo a sufrir y por qué. Ahí sería la cuestión, ¿no? Pero es muy importante lo que estás comentando. Y ahora vamos a la parte constructiva. ¿Qué herramientas podríamos dar para la gente que quiera soltar un poco el miedo, Sandra? ¿Qué herramienta te gustaría recomendar a una persona? Pues bueno, yo puedo hablar desde la que me están ayudando a mí, las herramientas que yo estoy utilizando, ¿no? Para mí fue un paso importante la meditación, súper importante. Fue un antes y un después en todos los aspectos, porque yo también era una persona muy miedosa. No quiere decir que ya haya dejado de serlo completamente, estoy en proceso, pero sí que he dejado atrás muchos miedos, ¿no? Y la meditación para mí ha sido la primera herramienta que encontré en mi camino que me ha ido ayudando a calmar y a conectar esos dos hemisferios cerebrales y a centrarme y conectarme más con mi yo, ¿no? Ujú. Y para mí esa es una herramienta muy, muy buena, pero luego hay muchísimas otras a las que puedes acudir, obviamente, ¿no? Pues La vamos a ver. programación neurolingüística también es una de ellas, ¿no? Cualquier cosa que te traiga más al presente, porque lo hemos visto, el miedo tiene mucho que ver con el futuro. Sí, Si no tuviéramos la capacidad de imaginar, casi todos los miedos desaparecerían. efectivamente. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre física cuántica, Joe Dispenza y demás, ¿no? Entonces, me encanta, me apasiona el tema de la visualización con la emoción y el sentimiento, que es realmente donde tenemos que poner ese foco para transmutar todas esas emociones negativas que vibran bajo, ¿no? Entonces, Claro, si es que es usar la misma imaginación que usamos para destruirnos la vida con miedos, ujú. usarla para construir cosas positivas. Es la misma energía, solo que llevada a otro nivel, ¿no? Tania, ¿alguna herramienta que te gustaría compartir con la gente para los que quieran dejar de tener tantos miedos? Sí, la meditación es esencial porque no solamente nos conecta con los dos hemisferios, sino también nos puede conectar con nuestro corazón y luego con algo, porque tenemos que reconocer que hay una inteligencia superior a la nuestra. Y cuando es la co-creación, que estamos en esta vida para co-crear, es como una mano, puedes llamarlo una mano de Dios, puedes llamarlo la mano de lo que sea. Tienes ahí alguien, algo que nos está acompañando para esto, ¿no? Y entonces hay que saber que eso existe. Pero hay una herramienta muy bonita para hacer, muy práctico, que es tener lo que se llama en inglés un vision board, ¿no? Es una pantalla de acción, ¿no? Y lo que haces es coges pues una serie de revistas y porque es frecuencia. Tenemos que ver que nuestra vida es a base de frecuencia. Todo es energía, lo dijo Tesla, que si queremos entender el universo tenemos que aprender a ver el mundo a nivel de frecuencias y vibraciones, ¿no? Y entonces cuando estamos con una revista vemos algo, pues por ejemplo un cochazo, no sé qué, pero no es en serio, no es en realidad el coche, puedes poner en esa pantalla el coche, pero es la emoción, ¿qué es lo que está debajo de esa emoción? Lo pones ahí. Pues quieres, por ejemplo, o una persona que quiere vivir en el campo y tiene una casita en el campo y lo pone ahí con las gallinas, con no sé qué, no sé cuánto, y lo pones en tu dormitorio para que cada vez que te acuestes por la noche y cada vez que te levantes por la mañana, estás viendo eso. Y hay una programación que eso es lo que estás viendo. Y tanto como tú puedes estar con los miedos, pues esto estás programando tu cuerpo y lo que son las imágenes que se están imprimiendo en nuestro cerebro.
Y eso es lo que nos crea nuestra realidad. Y cuando pasa eso y sabemos que somos tan potentes para crear nuestra propia realidad, es como, no, no hay miedo, es como, a ver, yo estoy aquí en mi camino, ¿no? Pues es una buena herramienta. Como decís, hay muchas, pero una muy potente es suelta el control. Tenemos que dejar la sensación, porque es una ilusión, de que controlamos el resultado de las cosas. Sí. No controlamos nada, Totalmente. pero nos aferramos tanto que es como si soltáramos las cosas, el universo se rompería, ¿no? No se va a romper nada. Te estás rompiendo tú tratando de aferrarlas. Las cosas van a ser. Entonces, suelta el control. Relájate. Porque el miedo viene de la tensión, de la presión, de la resistencia. Sufrimos porque nos resistimos a la realidad. No la queremos. Pero si la realidad la tenemos que vivir, la vamos a vivir, queramos o no. Entonces, lo mejor que puedes hacer es flojito y cooperando. Porque si no, va a ser mucho peor. No solamente porque lo vas a vivir de una forma más dramática, más dolorosa, más trágica, sino porque estás creando a futuro una vibración que te va a regresar también. O sea, es que por donde lo veas, estás complicando las cosas. Y después yo se los digo, vale, recordad los miedos que habéis tenido en el pasado. ¿No habéis vencido alguno? Y hay mucha gente que lo dice, sí, pues miedo a esto, tenía miedo a lo otro, y los he vencido, vale. ¿Y qué te hace pensar que no puedes con estos? Porque si no fueras capaz de vencer un miedo, diría yo, bueno, pues es imposible. Pero si vencemos muchos miedos muchas veces, que no tienen que ser miedos dramáticos a tirarse de un avión, no, no, hablo de cualquier miedo, hacer un programa, por ejemplo, ¿no? Salir a contar un chiste, cantar una canción, decirle a alguien que te gusta. O sea, da igual, cualquier cosa que te dé miedo. Hemos vencido muchos. Entonces, si lo has podido hacer en el pasado, ¿por qué no lo vas a poder hacer en el presente? Eso es una buena reflexión. Pero bueno, ahora seguimos con más cositas, pero antes vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa lo que hacéis y dónde os puede contactar. Tania, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, perfectamente. Mira, trabajo principalmente con el agua y en el agua, porque nuestro cuerpo tiene un 99% agua a nivel molecular y entonces es cuestión de conocer mejor el agua y qué es lo que el agua le gusta. Hay una persona que sigo mucho, es una señora que se llama Veda Austin, que está haciendo un trabajo brillante cuando conocemos más lo que es el trabajo. Y entonces yo lo que hago es soy coach, ayuda a las personas a transformación de lo que sea. Muchas veces es un coach holístico, soy coach holístico y entonces miramos todos los elementos y también doy sesiones particulares de sesiones de Watsu, Tai Chi, son terapias en el agua y también organizo viajes y retiros. Ok, pues muy interesante. Tania, ¿y todo esto que haces, lo haces de forma presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? ¿Cómo trabajas? Yo principalmente trabajo online, pero también hago eventos donde vivo. Yo vivo en la zona de la Costa del Sol y entonces organizo eventos por ahí. Estoy en el proceso para el año que viene, espero que salga unos viajes, porque llevo muchos años trabajando como guía de turismo, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer es un turismo de bienestar, ir a los balnearios, hacer todo este trabajo de forma de grupo. Y entonces eso estoy trabajando con eso en este momento. Por Pues Andalucía, voy a hacer un circuito para Andalucía. qué interesante, ¿no? Además, Muy bien. qué mejor forma de experimentar y de evolucionar que viajando, ¿no? Y si es un grupo, mejor. Dania, ¿y la gente que te quiera buscar, contactar, dónde quieres que lo hagan? Pues yo creo que lo mejor es encontrarme en Instagram, que es Tania Water Wellness, y también mi número de teléfono es el 606-99-1001. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información. Invitamos a la gente que le guste lo que hagas, que te contacte, ¿vale, Tania? Muy bien, gracias. A ti, Sandra, ¿vamos contigo? Venga, Pues cuéntanos. pues yo soy terapeuta también, como Tania, y trabajo más que con el agua, con las energías. Yo trabajo con Ayurveda a través de las terapias, los masajes y demás. Y a nivel físico, por supuesto, pero también muy energético, ¿no? Y también trabajo con la programación neurolingüística a nivel mental, cambiando patrones de comportamiento y demás, ¿no?
También trabajo con otras terapias naturales, dando masajes, así como más energéticas, ¿no? Pero en general así, y con la alimentación, la nutrición ayurveda también, es un todo, ¿no? Ayurveda es una medicina ancestral que, digamos, es más un estilo de vida y es un cambio en todos los aspectos en la persona. Entonces, cómo influye la alimentación también en la forma de comportarnos y del tipo de emociones que tenemos más predominantes, ¿no? Ok. Y bueno, en relajar y proporcionar mucho bienestar. Físicamente, Sandra, ¿dónde estás? Estoy residiendo en Zaragoza desde hace 8 años, pero soy andaluza, así que cuando Tania ha dicho lo de Andalucía se me ha encendido. Hay acentos que no se quitan vivas donde vivas, ¿no? Sí, 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 no. Sandra, me imagino que por lo que dices, tú trabajas más físicamente que online o depende de qué cosa hagas. Dependiendo, sí. El trabajo más físico, digamos, de terapias, de tratamientos ayurveda y de masajes, sí, sí, estos son en persona, ¿no? Pero luego también tengo una parte online y estoy desarrollando un programa para poner en marcha que se pueda hacer desde casa y bueno. Pues me parece maravilloso para la gente que después no sabe con quién, ¿no? O quién les puede ayudar, habiendo tantos terapeutas que nos dedicamos con todo cariño a este tipo de acompañamiento. Sí. Sandra, ¿y la gente que quiera contactarte, dónde te gustaría que lo hiciera? Pues me pueden encontrar a través de mi página web, que es www.anantayurveda.es, o bien por teléfono en el 665 91 31 83. Pues perfecto, ahí tenemos toda la información, la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale, Sandra? Gracias. Perdona, Santiago, también tengo redes sociales, que se me olvidó decirlo, pero bueno, Pues el mismo nombre que tiene la página web tiene las redes sociales, Ananta Ayurveda, ok, Instagram y Facebook. perfecto. Pues ahora sí tenemos toda la información y si os parece bien, vamos con los comentarios y las preguntas de los oyentes. Nos dice Agustín de Barcelona. Yo tengo que reconocer que tengo miedo a los sitios pequeños, pero no tengo ni idea de dónde viene ni qué hacer. Esto es algo que pasa mucho y aquí hay varias respuestas, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que no cree en la reencarnación ni en otras vidas pasadas y es un poco más complicado, pero hay que entender que traemos heredados, grabados en el ADN muchos miedos que no comprendemos de dónde vienen. De ahí que a lo mejor una persona tenga miedo a los perros cuando nunca ha tenido perro, ni lo ha mordido, ni ha tenido ningún conflicto con los perros y sin embargo tiene miedo a los perros. ¿Suena esto con sentido, Tania? Sí. Yo voy a contar una experiencia que me ha pasado y luego voy a responder a lo que ha dicho. Tuve un accidente de caballo, me caí, tuve que ir a juicio, muy corto. Luego, 8 años más tarde, tuve un accidente de coches, me querían llevar a juicio y cuando me enteré de la información me volví absolutamente histérica. Histérica. Yo no comprendí lo que me estaba pasando en aquel momento. Ahora ya entiendo desde esta perspectiva. Y entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo, como es agua y el agua tiene memoria, es posible que él haya tenido una experiencia que recuerda o no, probablemente que no recuerda, que a lo mejor un momento dado, jugando con sus amigos, yo qué sé, que le han puesto en una habitación o se ha escondido en un armario, me lo estoy imaginando, y él conscientemente no se acuerda. Y entonces tiene eso porque es una memoria, puede ser una memoria de esta encarnación y si uno cree o no en otras reencarnaciones y en otras vidas pasadas, y yo pienso que sí, puede ser de otra encarnación. Y entonces, lo que hay que hacer muchas veces es, cuando tenemos un miedo, es ir exactamente al miedo y quedarnos ahí. Y entonces, por muy brutal que suene, o bien trabajas con un terapeuta para que vaya mirando, recordando, para ver cómo es tu historia, qué es lo que te ha pasado, o suena muy brutal, pero te metes en un sitio pequeño y te quedas ahí, a lo mejor acompañado, que puede ser mejor, y ver lo que surge, a ver qué Mm. recuerdo. Y ahí, Ujú. ya una vez que sale ese recuerdo, ya puedes trabajar ese recuerdo.
Pues, Sandra, suena con sentido lo que, lo que está diciendo Tania, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo no sé por qué durante muchos años tuve una sensación muy rara respecto a cuando veía cómo ahogaban a alguien, sufría mucho, o sea, pero sufría como si yo hubiera pasado por algo así, ¿no? O sea, lo podía ver que lo mataban quemándolo, disparándole, torturándolo, daba igual. Pero cuando lo estaban ahogando, a mí había algo que se me disparaba. Y en una regresión salió que yo en otra vida había sido ahogado, ¿no? Para la gente que cree en estas cosas, también puede ser que en una edad temprana, donde todavía no están formados bien los recuerdos, hayas tenido una época o una situación de ahogo y que te haya producido ese miedo, ¿no, Sandra? Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, con lo que acabáis de decir, porque yo también he tenido etapas cortitas, pero las he tenido, en las que me daba pánico meterme en un ascensor o estar en sitios con muchísima gente cerrada. Me ponía enferma, o sea, me ponía a vomitar, me mareaba, veía todo en blanco y si no salía de ahí rápido, vomitaba. Y empecé un poco a trabajar con el Ho'oponopono. Esa es la técnica que a mí me ayudó a aliviar esa parte, ¿no? Pero es verdad que, como dice Tania, puede estar conectado con algo que te haya ocurrido en esta encarnación o algo que haya ocurrido en encarnaciones anteriores o incluso de tus antepasados y tú lo hayas heredado sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, es importante ahondar y profundizar en ello, ¿no? Para detectar ese origen. Y Pues creo sí, que, perdón, sí, ¿qué quieres comentar? creo que también hay que mirar si eso le está limitando mucho en su día a día. Ujú, Eh, Sopesar Obviamente, eso. claro, obviamente entre los miedos que tenemos, si tenemos que decidir cuál es trabajar más y cuál es trabajar menos, pues obviamente los que nos afecten de forma más directa. Por ejemplo, si yo soy terapeuta y me da pánico mostrarme en redes, pues es un miedo que sería interesante que trabajaras. Si tienes miedo a las cucarachas, pues igual no es tan importante que lo trabajes, ¿no? No porque ujú. no sea importante, sino porque dados a elegir, pues mejor uno que el otro. Aunque obviamente recomendamos que trabajes con todos tus miedos. Cada miedo que seas capaz de transmutar, de vencer, es un paso adelante que vas a dar a nivel conciencia. Pero será otro día porque hoy se nos acaba el tiempo. Sandra, Bernal, muchas gracias por haber estado con Bueno, nosotros. muchísimas gracias, Santiago, por esta oportunidad y este ratito tan ameno. Un placer de verdad. Y Tania Mader, muchas gracias también por compartir un programa más. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Ha sido un placer y muchas gracias. Ha sido un placer. Y conocerte, Y Sandra. a los que Igualmente. nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Chao. Gracias.